Bueno, nos había quedado renuncia y remisión de deuda y prescripción liberatoria. En cuanto a la renuncia y la remisión, la regulación en el código arranca en el 944. Para que ustedes ya entiendan el paralelo de estos dos modos de extinción, la relación que hay entre renuncia y remisión de deuda es de género-especie. ¿Esto qué quiere decir? Que renuncia es un término que se aplica a cualquier clase de derecho del que estemos hablando. Yo puedo renunciar a una obligación, o sea, a un derecho personal, pero puedo renunciar en general a cualquier otra índole de derecho también. Puedo hablar de un derecho laboral, puedo hablar de un derecho de familia, de derechos patrimoniales en general, como los derechos reales, los derechos intelectuales, etc. En cambio, la remisión de deuda es la especie dentro de renuncia, o sea, es el término, el vocablo jurídico correcto, cuando hablamos de la renuncia en el ámbito de los derechos personales u obligaciones. Ahora vamos a profundizar estas ideas. Con lo cual, la renuncia, que no tiene una definición específica en el código, es tan solo la abdicación de un derecho, punto, cualquiera sea este o de cualquier naturaleza que sea este. Eh, Específicamente, eh, renuncia puede ser un acto gratuito, puede ser un acto oneroso, o sea, puede haber una contraprestación a cambio de la renuncia. Eh, Puede ser retractada en tanto no haya sido aceptada, o sea, reglas generales como para, digamos, aplicables a cualquier acto de voluntad que yo voy a exteriorizar, ¿no es cierto? Eh, Ahora, hay una característica, algo esencial que define la denuncia, que es la imposibilidad de presumírsela. ¿Esto qué significa? Que la renuncia debe ser un acto que se exprese, que se exteriorice. De modo que yo no puedo inferir que una persona está renunciando a un derecho a través de términos generales o de su comportamiento. La voluntad de renunciar se tiene que exteriorizar. Esto ya estaba así regulado en el Código de Vélez-Sarsfield y es una norma que también aplicamos a cualquier acto del que estemos hablando. Por ejemplo, en materia procesal, muchas veces hay actos que las partes con sus abogados deben cumplir en el proceso, muchos de los cuales son en su propio interés, como por ejemplo la producción de pruebas, y muchas veces cuando el juzgado los intima a que manifiesten si continúan teniendo interés en la realización de esos actos, los abogados presentan un escrito diciendo que avance el proceso. Y ese escrito en realidad nosotros lo tenemos que interpretar como una renuncia, pero como el código lo prohíbe, porque la voluntad no puede ser presumida, tenemos que contestarlo pidiéndole al abogado que por favor indique si renuncia a tal o cual diligencia pendiente o diligencia probatoria. ¿Por qué? Porque así lo determina el artículo 948, que es el que establece esta característica de la renuncia, que obsta la posibilidad de que puedan inferirse de actos o de términos meramente generales la voluntad de renunciar. Hay ámbitos donde la renuncia tampoco surte efectos por más de que sea expresada, por ejemplo, en el ámbito laboral, la renuncia, sobre todo anticipada, de derechos que son de orden público de los trabajadores, no tiene ninguna validez. Por más que al trabajador le hagan firmar anticipadamente que ya renuncia, por ejemplo, lo despiden, y le hacen firmar un papel donde renuncia a iniciar, a promover un proceso en contra de su empleador, ese documento no tendría ningún valor jurídico porque esa renuncia en el ámbito del derecho del trabajo la miran con lupa. Si hay un orden público que se vulnera, la renuncia no vale. Se entiende que el trabajador está bajo presión cuando escribe, cuando contesta algo por escrito, entonces nunca se toma en serio, por decirlo de alguna forma, lo que se diga en ese ámbito en particular, cuando la voluntad que se exterioriza es la de renunciar derechos que por ley le corresponden.
Pero en el resto del ámbito, sobre todo en la parte privada de derecho patrimonial, la voluntad de renunciar puede ser ejercida de manera libre, por supuesto. Siempre que, como le digo, sea comunicada. Ahora, si nos referimos específicamente al derecho de las obligaciones al crédito, bueno, la renuncia se denomina técnicamente remisión de deuda. La remisión de deuda es la denominación apropiada cuando yo estoy aludiendo a la renuncia del crédito por parte del acreedor. ¿Esto qué significa? Que el acreedor renuncia a su voluntad de perseguir el cobro del crédito, abdicando de alguna forma ese derecho de acreedor que le asiste, y lo hace a través de la remisión de deuda, que no es más que el perdón de la deuda. O sea, lo que el acreedor hace es condonarle la deuda a su deudor, ¿está? Esa remisión de deuda, que como le digo, es la especie dentro de este género, sí podría ser manifestada en forma expresa, o sea, a través de un acto de declaración de voluntad del acreedor, donde se deja constancia de ese perdón de la deuda, por ejemplo, en un documento escrito que se entregue al deudor, o bien podría inferirse, en el caso de los créditos, sí podría inferirse a través de lo que sería la remisión tácita de la deuda, de comportamientos que el acreedor pueda realizar. Por ejemplo, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título constitutivo de la deuda, como si les dijera, le entrega, no sería particularmente en este caso, pero para que ustedes se lo grafiquen, que tuviera, por ejemplo, el otorgamiento de garantías a su favor, por ejemplo, tuviera pagarés firmados, como sucede en los contratos de locación, donde el locatario suscribe pagarés, por ejemplo, por cada mes de alquiler, que a medida que se los va pagando, el locador se los va devolviendo, ¿no es cierto? A título de garantía, a modo de garantía del pago. Bueno, por ejemplo, si de buenas a primeras el acreedor le devuelve todos los pagarés sin haber percibido los alquileres, se entiende que la garantía que le había sido requerida está siendo de alguna forma renunciada. O en el mismo sentido, si el título en el que se constituyó, en el que se redactó, en el que se instrumentó la obligación, se devolviera, como si le otorgara un recibo sin haber recibido el pago, digamos. O sea, ese comportamiento por parte del acreedor sí hace, digamos, presumir su voluntad de renunciar al crédito. En este caso sí estaría permitido. Vamos a ver qué dice el 950, que es el artículo que nos importa, digamos, en esta parte. Dice, se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en el que consta la deuda. Si el documento es un instrumento protocolizado y su testimonio o copia se halla en poder del deudor, sin anotación del pago o remisión, y tampoco consta el pago o la remisión en el documento original, el deudor debe probar que el acreedor le entregó el testimonio de la copia como remisión de la deuda. Bueno, la segunda parte hace más a la prueba que a lo primero, que es en definitiva cómo el código regula la posibilidad de la remisión tácita de la deuda. La remisión, dice el 952, produce los efectos del pago, o sea, es como si se pagara, pero en definitiva sabemos que ese pago no se concretó. La remisión hecha en favor del fiador no aprovecha al deudor, y la remisión hecha a favor de uno de varios fiadores no aprovecha a los demás. Esto tiene que ver con la naturaleza de la obligación, ¿no es cierto? Sabemos si la relación entre principal y accesorio, que ya sabemos. La restitución al deudor de la cosa dada en prenda, como les decía recién, como si fuera el caso de los pagarés, causa solo la remisión de la prenda, pero no la remisión de la deuda. Como les decía, renuncio a la garantía, aunque voy a seguir cobrando los alquileres. Bueno, eso en cuanto a estos dos modos de extinción. Y por último llegamos a el otro tema muy significativo que tiene esta unidad 10, que es prescripción liberatoria. Nos vamos acá al
libro sexto. Ya saben ustedes que este tema es común tanto a los derechos personales como a los derechos reales. Pero obviamente que nosotros analizamos uno de los dos tipos de prescripción, que es la llamada liberatoria, quedando, digamos, al margen la prescripción adquisitiva que ustedes estudian en derechos reales. Bueno, vamos a ir siguiendo el código. La regulación de prescripción arranca en el artículo 2532. Vamos a partir del código extraer una definición. Este código no nos da una definición. En este sentido, si a ustedes les importa extraer una definición de carácter legal, sí lo hacía el artículo 3949 del Código de Vélez, escribo en el chat 3949, que se concordaba con el 4017 del Código de Vélez-Arfiel. Esos dos artículos definían sí a la prescripción liberatoria. Este código no nos da una definición, no obstante lo cual podemos determinarla entendiendo, como vemos acá, que es un modo de extinción del crédito, pero que específicamente involucra a la extinción de la acción y no del derecho al crédito. Estos dos conceptos ahora lo vamos a distinguir con un poquito de más claridad. Cuando hablamos de prescripción se conjugan dos factores de prescripción liberatoria. Se conjugan dos factores. El primero es la inacción del acreedor. Esa inacción implica inactividad, implica que ha permanecido, digamos, sin instar el cobro del crédito. Esa es la actitud que asumió el acreedor desde que el crédito quedó expedito, digamos, libre para trabar cualquier tipo de medida en pro de perseguir el cobro de la deuda. Y el segundo factor que se conjuga es el transcurso del plazo legal que en cada caso corresponde. Esto significa que tengo que verificar que la inacción del acreedor se haya mantenido por el tiempo que el Código Civil y Comercial establece, según el tipo de obligación que tenga enfrente, o según el tipo de relación que tenga enfrente. Si se conjugan estos dos factores, el acreedor se ha mantenido inactivo y ha transcurrido el plazo legal que el Código señala para el caso en concreto, la obligación termina por prescribir. La prescripción implica como les decía recién, la extinción de la acción por parte del acreedor. El acreedor de una obligación prescripta ya no podrá ejercitar las vías legales para percibir forzadamente el cobro de la deuda. ¿Por qué sucede esto? Porque la obligación que hasta allí era, digamos, ejecutable, se ha transformado en lo que este Código Civil y Comercial denomina un deber moral. ¿Se acuerdan el artículo que ya leímos en la primera parte de la materia 728, donde hablábamos de las viejas obligaciones naturales, hoy denominadas deberes morales, y entre los ejemplos que se citaban aparecía el de la obligación prescripta. Bueno, acá vemos el por qué, digamos, terminamos en ese final del cuento, porque se conjugaron esos dos factores, la inacción del acreedor y el transcurso del plazo del tiempo. Bueno, en definitiva, como les decía, si quieren buscar definiciones bien técnicas, están esos dos artículos del Código Civil de Vélez. A ver, tengo acá a mano, ya aprovechamos. Los leemos, por si tienen alguna duda. Bueno, el 3949 decía, la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción. Hasta allí
son vocablos de tipo procesal que se están utilizando. ¿Por qué utiliza esos términos? Porque procesalmente ustedes van a estudiar, cuando lleguen a esa materia, que el actor promueve la acción, y el instrumento en el que va contenida esa acción se denomina demanda. Pero ustedes estudian esos, digamos, institutos, lo que es la demanda, que de alguna forma contiene la acción promovida por el actor, donde el actor deduce lo que se denomina su pretensión. Bueno, lo que del otro lado se encuentra es con la contestación de la demanda, que es el acto procesal que desarrolla el demandado, y que en su defensa justamente es digamos, la contracara de lo anterior, puede plantear lo que se denomina procesalmente una excepción, para repeler a la acción. Entonces les quedan enfrentados estos conceptos. Tienen actor y demandado, demanda, contestación de la demanda, acción, excepción, pretensión, defensa. Así es como se produce esa traba de la litis de la que muchas veces hemos hablado. Bueno, la prescripción liberatoria, según los términos que arranca la definición, es una excepción para repeler una acción. Es un modo de defensa, es un medio de defensa. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esta particular excepción? Porque ustedes estudian un conjunto de excepciones, de planteos de defensa que el demandado puede deducir, y la prescripción es uno de ellos. Por el solo hecho del que la entabla, o sea, el actor, ha dejado, que en nuestro caso sería el acreedor, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella refiere. Sitúense en esto que les digo: el acreedor tenía que ejercitar el cobro de su deuda, y ha permanecido inactivo por un tiempo, dice este artículo, transcurriendo el plazo que el código regula. Y el otro artículo, que es el 4017, en términos muy similares, dice: por el solo silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Bueno, hasta ahí. Lo demás son conceptos que distinguen a esta prescripción de la prescripción adquisitiva. O sea, de nuevo, habla de la conjugación de estos dos factores o elementos. La inacción, inactividad, silencio, dice el código, del acreedor, más sumado al transcurso del plazo establecido por el Código Civil. Los plazos los vamos a ver al final de todo el tema. No son, en nuestro caso, a mi criterio, importante que ustedes sepan punto y coma. Sí, como les dije en la clase anterior, el plazo que más nos involucra, que es en materia de responsabilidad civil, plazo del que ya hemos hablado, que en este código se ha unificado a 3 años. Recuerden ustedes que se produjo la unificación. Bueno, lo vamos a ver ahora cuando veamos responsabilidad, no me voy a meter ahí, pero tengan presente 3 años en nuestra materia. Bueno, ¿qué pasa cuando en el medio, hasta ahí, digamos, todo lo que hace a la conceptualización de prescripción? Ahora, si yo tengo que analizar la conjunción de estos dos factores, uno de ellos, acabamos de decir, es el transcurso del plazo. Recién yo les comentaba, por ejemplo, en materia de responsabilidad, quedó establecido en este código, en el artículo 2561, segundo párrafo, que el reclamo de indemnización en materia de responsabilidad civil es de 3 años el plazo. Y les decía recién que ese plazo, ya viene a colación que lo vuelva a mencionar, que lo explique finalmente. Ese plazo terminó reduciendo el plazo de 10 años que teníamos para lo que era la responsabilidad de naturaleza contractual, o sea, cuando yo iba a reclamar a
el demandado por el incumplimiento de un contrato que me había producido daños y perjuicios. Tenía 10 años en el Código de Vélez, ahora tengo 3. Y en el mismo sentido, la responsabilidad extracontractual originada en actos ilícitos, como por ejemplo el accidente de tránsito, tenía 2 años en el Código de Vélez y ahora fue ampliado a 3. O sea, esa unificación terminó en un único plazo de 3 años. Hasta acá vemos que hay modificación de los plazos de prescripción. Y eso puede suceder por, como ha pasado cuando entró en vigencia este código, la sanción de una nueva ley. Ahora, ¿qué sucede con las situaciones que quedan atrapadas en el medio? Por ejemplo, el contrato que quedó firmado el 1 de junio de 2015. El contrato firmado el 1 de junio de 2015 lo regía el Código de Vélez-Arfiel, que tenía un plazo de 10, ¿cierto? Resulta ser que al 1 de agosto de 2015 entra en vigencia una norma que modifica ese plazo y lo reduce a 3. La pregunta siguiente es, ¿qué hacemos? Porque el contrato ya quedó perfeccionado antes, pero tal vez el incumplimiento vaya a ser posterior. Bueno, suceden esos fenómenos que en Civil 1 se estudian como la ultraactividad de la ley, cuando la misma situación jurídica queda de alguna forma captada por las dos normas. En materia de prescripción liberatoria, ese fenómeno de ultraactividad es muy significativo. ¿Por qué? Porque tengo que determinar como primer medida qué plazo de qué ley es la que voy a aplicar a mi caso concreto. O sea, si viene el actor, viene al 2018, al 2019, bueno, o ahora, por ejemplo, al 2020, habiendo ya transcurrido unos buenos años de vigencia de este código, y alega, por ejemplo, el incumplimiento del contrato, o sea, daños y perjuicios por el incumplimiento de ese contrato firmado en junio de 2015, la pregunta que el juez va a hacer en primer lugar es, ¿y qué plazo aplico? Porque si yo en el Código de Vélez tenía 10 años, el planteo de prescripción liberatoria está recontra prematuro, se anticipó a una jugada, no estaría prescripta la deuda. Ahora, si tengo que aplicar este código, la conclusión sería afirmativa, tiene razón. Bueno, ¿qué dice el código sobre esta situación? 2537, el artículo del código. Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley se rigen por la ley anterior. Esto es la regla general. ¿Qué significa? Como cualquier, al igual que lo establece el artículo 7, o sea, la ley que rige, la ley vigente al momento en que se produce el acto, es la que lo va a acompañar en la vigencia de toda esa relación. Con lo cual, en principio, yo tendría que aplicar a este contrato firmado en junio de 2015 el Código de Vélez-Arfiel, ¿no es cierto? Hasta allí, según lo que dice la primera parte. Ahora, por otro lado, el segundo párrafo dice, sin embargo, y acá es donde se complica la interpretación, si por esa ley, o sea, por el Código de Vélez, se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, tal cual lo que estamos narrando, 10 años versus 3, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes. Con lo cual me está diciendo, no te abro la puerta, pero vení y entra por la ventana, vamos a aplicar el plazo de la ley nueva que es de 3. Pero, dice, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes, y acá el matete mental, antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Bueno, dirán ustedes cómo hacemos para interpretar este artículo. Para que ustedes pasen en limpio y les quede fijo la regla. En materia de prescripción siempre aplicamos el plazo de la ley nueva o la ley vieja que se cumpla primero. El plazo que venza primero es el plazo que tengo que aplicar a mi caso concreto. Ahora, como el código es determinante en cuanto a la ley nueva, me dice
de que el plazo, en el caso de que yo vaya a aplicar la ley nueva, porque sea el plazo más breve, tiene que ser contado desde el día de su vigencia. Esto significa desde el 1 de agosto de 2015, fecha en la que entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Con lo cual yo tengo la siguiente situación, como decía recién, si tenemos, voy a poner las fechas en el chat para que todos me sigan, teníamos un contrato firmado el 1 de junio de 2015. Al 1 de agosto de 2015, hasta allí yo tenía, voy a borrar, hasta allí yo tenía 10 años, ¿no es cierto? Resulta ser que el 1 de agosto de 2015 tengo 3 años en la ley nueva que aplicar. Si yo hasta ahí lo miro, digo, bueno, ¿qué plazo aplico? El que vence primero. ¿Cuál es el que vence primero? El de 3 años, ¿no es cierto? Como correlato, ¿desde cuándo lo debería empezar a contar? Desde el 1 de agosto de 2015. Con lo cual, al 2 de agosto de 2016, 17, 18, la obligación prescribió. ¿Se entiende? No la puedo contar desde el 1 de junio, porque el código dice que el plazo, en el caso de que vaya a aplicar la ley nueva, lo tengo que contar desde su entrada en vigencia. Con lo cual me va a quedar un mes de desfasaje, o sea, en realidad la obligación duró, siendo civil, 3 años y 2 meses. ¿Se entiende? Y no los 3 años que hubiera tenido si el contrato se hubiera firmado el 1 de agosto. Si el contrato se hubiera firmado el 1 de agosto, yo tengo derechamente 3 años. Ahora, se hubiera firmado o se hubiera incumplido. Ahora, si yo estoy analizando situaciones que quedaron concretadas bajo la vigencia de la ley anterior, la fecha a partir de la cual tengo que contar el plazo, si lo que voy a aplicar es ley nueva, es desde el 1 de agosto de 2015. Vamos a la situación inversa, accidente de tránsito. Como les decía, el accidente de tránsito ocurrió el 1 de agosto de 2015, yo hasta allí tenía 2 años en el Código de Vélez, ¿no es cierto? Resulta ser que al 1 de agosto de 2015 tengo un plazo de 3 años. Acá pienso, al 1 de agosto de 2015, ¿cuál es la ley aplicable? Código de Vélez. ¿Cuál es el plazo que va a vencer antes? Código de Vélez. Entonces, ¿qué plazo tengo que aplicar? Código de Vélez, sin ninguna duda. ¿Está? Porque en este caso va a vencer primero el Código de Vélez, pese a que, habiendo entrado en vigencia el Código Civil y Comercial nuevo, se hubiera modificado ese plazo. ¿Está o no? ¿Se entendió? O sea, tienen que aplicar el plazo que venza antes, con la salvedad de que si el plazo que vence antes es el de la ley nueva, esto significa Código Civil y Comercial, tienen que comenzarlo a contar, según sea 1 año, 2 años, 3 años, desde el 1 de agosto de 2015. Desde allí cuentan el plazo completo que el artículo les regula en la actualidad. Al día siguiente, la obligación estaría prescrita. Bueno, si no lo entendieron, habilitan el micrófono y me preguntan. Bueno, ¿qué más para analizar? Vamos a las disposiciones procesales, después leemos lo que queda en el medio, pero vamos a las disposiciones procesales relativas a la prescripción. Son 3 artículos, 25, 51, 52 y 53. Yo les decía recién, según la propia definición de Vélez-Sarsfield, la prescripción era una excepción. Bueno, eso surge también del 2551, donde dice la prescripción puede ser articulada por vía de acción o por vía de excepción. Cuando hace referencia a la acción, hace referencia a la prescripción adquisitiva. En nuestro caso, la liberatoria, la vía prevista es la de excepción. Esto significa que hay un embate, hay una demanda, y el escudo con el que se va a defender el deudor es la prescripción. Esa defensa se llama excepción, como ya les he dicho. Ahora, esa excepción
generalmente uno pareciera, digamos, a simple vista, o sea, imagínense como les decía recién, en el caso de los accidentes de tránsito que tienen fechas en concreto donde todos sabemos que desde el siniestro comienza a contarse el plazo de 2 o de 3 años según aplicáramos código de Vélez o este código. Y pareciera que cuando viene a contestar la demanda, el accidente fue, como les decía, en el 2015, que quedó represcripto al 2020. Bueno, el dilema es que la excepción, cuando el demandado viene y la interpone en el proceso, viene con el planteo de planteo prescripción liberatoria o excepción o por prescripción liberatoria, de ese planteo, de ese escrito, se le corre traslado al actor, o sea, al acreedor de ese crédito, al damnificado del accidente en este caso. Ese traslado, como cualquier acto procesal, digamos, es al efecto de oír a la parte contraria, y al ser contestado, muchas veces pese a que pareciera que ya echamos agua y que ya vislumbramos todo el horizonte, muchas veces, en la mayoría de las veces, no se resuelve en el momento. Es decir, acto siguiente que el acreedor, en este caso el actor, conteste ese traslado, podría suceder dos cosas. La primera es que el juzgado llame lo que se denomina autos para resolver esa excepción, y que en ese momento el juzgado se pronuncie si el crédito está o no prescripto, y que se termine ahí la discusión, o sea, lo siguiente sería el archivo del expediente, o que difiera la resolución de ese planteo para el momento de dictar sentencia. ¿En qué varía que el juzgado haga tal o cual, digamos, asuma tal o cual actitud? Según la forma en que se interponga la excepción. Hay excepciones que el demandado, en este caso el deudor, las interpone como de previo y especial pronunciamiento. O sea, el mismo demandado le pide al juez que esa excepción la resuelva ya, de previo y especial pronunciamiento, o sea, sin esperar al dictado de la sentencia. Lo mismo queda siempre a criterio del juez. Cuando no se pide o cuando se pide y el juez considera que todavía no echó agua suficiente como para tener claridad y resolver la cuestión con certeza, puede diferirse para el momento de dictar sentencia. De modo que el proceso va a continuar, se va a producir la prueba, se van a producir los alegatos, y cuando llegamos al estadio del dictado de la sentencia, ahí sí, lo primero que el juez resuelve, lo primero que el juez trata, es el planteo de prescripción liberatoria. ¿Por qué? Porque si el planteo es afirmativo, o sea, lo acoge, le hace lugar a la excepción, ya no entra a analizar lo demás. O sea, todo lo demás se produjo en vano. Pero si se rechaza ese planteo de prescripción, porque considerara el juez que la acción no estaba prescripta, entonces en el acto seguido avanza con la resolución del conflicto y dicta su fallo sobre el fondo de lo que se estaba controvirtiendo. Es como que si bien se patea para el final del proceso, en el caso de que se rechace, ya también en el mismo acto se resuelve el conflicto. Entonces, bueno, es como un pro y un contra según cómo el juzgado lo vaya a resolver. En general, las prescripciones no se declaran de previo especial pronunciamiento. Siempre les diría de 9 de cada 10 se patean, se difieren para el momento de dictar sentencia. Aún cuando pareciera que la cosa es tan clara, pero bueno, en el medio puede aparecer prueba que haga variar el curso o el cómputo del plazo, que ahora vamos a ver. Entonces también el juez, para no jugarse un all-in de entrada, también deja que las partes produzcan esa prueba y resolver al final. En cualquier caso, la prescripción liberatoria siempre, siempre es a pedido de parte. Es el demandado, el deudor, el que tiene que introducir al proceso el planteo de prescripción liberatoria. No puede, por más, como les decía recién, que el juzgado lea la demanda, viene hoy,
agosto de 2020 y en el relato de los hechos me dice que el accidente fue en el 2015. El 1 de agosto de 2015, y yo veo que está represcripta la acción. No puede hacer nada, absolutamente nada, el juzgado. Tiene que quedarse de brazos cruzados y esperar al responde de la demanda, a la contestación de la demanda del accionado, y aguardar a cuál sea su planteo defensivo, si viene o no con la prescripción liberatoria. De igual modo, como les digo, se va a patear para el dictado de la sentencia la resolución de ese planteo, pero lo mismo el juzgado no puede, al momento de recibir la demanda y leer las fechas, no puede rechazar lo que se llama rechazo in limine de la demanda por fundamento de que esté prescripta. El juzgado no puede, el juez no puede declarar de oficio prescripta la deuda. Y aún si el demandado viene al proceso, contesta la demanda y no dice nada de la prescripción, tampoco puede el juez advertirlo o advertirlo a él al momento de dictar sentencia. O sea, siempre es el interesado en liberarse de la obligación el que tiene que venir y pedirlo al juez que así lo pronuncie. Ahora, ¿en qué momento esto surge del 2552? El juez no puede declarar de oficio la prescripción. ¿En qué momento ese demandado, ese deudor, va a plantear la prescripción en el proceso? ¿Cuál es la oportunidad procesal para oponerla o el momento procesal oportuno para deducir este planteo de prescripción liberatoria? Bueno, la regla es al contestar la demanda. La pieza procesal que debe contener el planteo de prescripción liberatoria es la contestación de la demanda, excepto caso que tenga que realizar alguna presentación anterior a ese acto procesal. En tal caso, la oportunidad es la primera presentación que haga el deudor en el juicio. Pasando en limpio, el primer escrito que el deudor presente en el proceso judicial tiene que ir titulado y tiene que tener la referencia del planteo de prescripción liberatoria. Si no dice nada, por ejemplo, muchas veces se presentan y piden vista del expediente, o vienen y constituyen domicilio procesal, y presentan a su abogado, y pagan los aportes, pagan las tasas, y después vienen a contestar la demanda, dentro del plazo procesal para contestar la demanda, pero vienen luego, bueno, ese planteo ya va a ser extemporáneo, porque la primera presentación que el demandado haga, que el deudor haga en el proceso, es la que debe contener el planteo de prescripción liberatoria. Muchas veces sucede que el abogado no lo advierte, mala praxis, entre paréntesis, que es lo primero que debe hacer, porque imagínense que el cliente los consulta cuando ya ha sido notificado de que ha sido demandado por alguien. Va a su estudio jurídico y le dice, bueno, acá tengo la copia de la demanda que recibí, y el abogado comienza a armar su estrategia de defensa. Bueno, lo primero que tiene que hacer es verificar que no esté prescripta la deuda, porque, digamos, a partir de la fecha de la demanda, yo tengo que mirar que esa acción haya sido ejercitada dentro del plazo legal. Entonces, lo que tiene que hacer es agarrar su calendario, contar los plazos, si fuera de 3 años, contar que esté ejercida dentro de los 3 años desde la fecha del accidente de tránsito, en estos casos que vemos nosotros, o desde la fecha en que se produjo el daño. Por ejemplo, si fuera una mala praxis médica, bueno, desde la fecha en que se operó la paciente, o que se produjo el fallecimiento de la paciente. Si fuera el incumplimiento de un contrato, desde la fecha en que se celebró el contrato. Bueno, siempre desde las fechas que nosotros habitualmente ya comenzamos a manejar, desde dónde contar, y verificar que esa demanda esté dentro de ese plazo. Si no está dentro de ese plazo, eso significa que el acreedor se tiró a la pileta en miras a ver cuál era la reacción por parte de su deudor.
pero lo que tiene necesariamente que hacer el abogado del deudor es oponer la prescripción liberatoria, sí o sí. La contracara, como les decía recién, es un obrar negligente por parte del profesional. Si el profesional omite hacer el planteo en el momento procesal oportuno, como el código lo indica, la responsabilidad es de él, porque el cliente no tiene por qué conocer las reglas del juego. Para eso lo consulta a un técnico idóneo, se supone que lo va a asesorar correctamente. Ahora, si el abogado no lo advierte, muchas veces nos ha pasado de que el cliente cambia de abogado y va con un estudio y va con el otro, y muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, en etapa de alegatos, cuando presentan el escrito último del proceso, vienen con el planteo, y advierta, señor juez, que además la obligación está prescripta. No, es súper extemporáneo cualquier planteo de prescripción que se haga fuera de ese estadio que es la pieza procesal donde se contesta la demanda, o el escrito anterior si el demandado se presentara antes al proceso. Esto surge del 2553. La prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento, que procesos de conocimiento se llaman a los nuestros, digamos, a los que nosotros vemos acá, incumplimientos de contrato, daños y perjuicios, por ejemplo, y para oponer excepciones en los procesos de ejecución, como les decía recién, en el caso de un pagaré, por ejemplo, o títulos de crédito, que tienen otro tipo de proceso que es mucho más abreviado. Bueno, al momento de oponer excepciones, no tienen ellos contestación de la demanda, sino que tienen únicamente el acto para oponer excepciones. Bueno, eso tienen que tener siempre muy presente porque, como les decía, es causal de mala praxis en el ejercicio profesional del abogado. Ahora, ¿por qué puede suceder que el acreedor se hubiera igualmente tirado a la pileta? Imaginemos la otra, cómo lo ve el ángulo de la otra parte. Va al estudio jurídico y le dice, mira, yo tuve un accidente en el 2015, resulta ser que me quedó mal la pierna, me quedó mal el arreglo del auto, lo que fuere, quiero reclamar. No, mira, está prescrita la deuda, porque hasta acá tu plazo era de 3 años y venció tal fecha. Bueno, ese asesoramiento, primer cuestión que entre paréntesis aconsejo, ese asesoramiento acerca de no accionar debe ir por escrito. Esto es como el diagnóstico cuando voy al médico. El médico elabora en su historia clínica y me prescribe el medicamento que estima pertinente. Bueno, en este caso es igual. El abogado diagnostica que la obligación está prescripta y sugiere no entablar ninguna acción. ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero que ese cliente va a decir si pierde el juicio es que su abogado lo embaucó en ir a esta aventura jurídica de reclamar algo que ya no le correspondía porque le había vencido el plazo. Si en definitiva el juez dicta sentencia y dice que la deuda estaba prescripta, el cliente va a señalar a su abogado. Entonces el abogado, la única forma que tiene de defenderse es acreditar, yo sugerí esta opción, no obstante lo cual el cliente insistió en querer entablar de todas formas la acción, como si fuera a meterse a una intervención quirúrgica. El abogado le advierte los riesgos, las complicaciones, y avanza. Todo eso tiene que constar documentado, para salvoconducto de ustedes de cualquier responsabilidad que les puedan endilgar. Y en definitiva, si aún así el cliente insiste y ustedes acompañan, porque acá no hay por qué expulsarlo del estudio del cliente, digamos, no siempre se defiende al inocente, o sea, esto ya sabemos cómo es. Bajo riesgo y asumidos los mismos por el cliente, se entabla la acción de un crédito que ya está prescripto. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento de esa estrategia? ¿Qué podría conseguir que lo beneficie si en definitiva ya estaba prescrita la deuda? Si tenemos, digamos, todas las de perder con que del otro lado vengan y nos opongan esa prescripción.
Bueno, esa estrategia es apelar a que del otro lado el abogado de ese deudor produzca lo que se denomina un acto de interrupción del curso de la prescripción liberatoria, que ya hemos visto en unidades anteriores, que se denomina el reconocimiento de la deuda. El reconocimiento de la deuda, como yo les había explicado cuando vimos en la unidad 8, es un acto por el cual el deudor se asume tal, o sea, se reconoce deudor de un acreedor. Y aunque el crédito haya estado prescripto, lo que hace es resucitarlo. Entonces, el fundamento de esa estrategia es salir con el anzuelito a la pesca para ver del otro lado si obtiene digamos, esa conducta que a él lo beneficia, y se produce el reconocimiento del crédito, convalidándose todo el plazo de prescripción ya transcurrido, y revitalizando una obligación que ya estaba muerta. Ese es el fundamento para que ustedes entiendan. Ahora vamos a ver en profundidad esto de la interrupción y la suspensión. Eso para que les quede cerrado hasta allí el cuento, digamos, las dos estrategias de ambas partes que se asumen en relación a este tema. Bueno, hay dos institutos que alteran o modifican el cómputo del plazo de prescripción liberatoria. Son la suspensión y la interrupción. Son institutos que alteran o modifican el curso o el cómputo del plazo de prescripción liberatoria que tenga que aplicar. Suspensión está definido en el artículo 2539 e interrupción en el artículo 2544. La diferencia entre estos dos términos es siempre igual. En cualquier ámbito del derecho ustedes hablen de suspensión o de interrupción de un plazo, es siempre en esencia lo mismo. Nosotros lo traemos al ámbito de la prescripción. Suspensión implica el detenimiento del, o sea, se detiene, se produce un parate en el cómputo del plazo que estuviera ya transcurriendo, no vencido, ¿no es cierto? Siempre hablamos de plazos no agotados, o sea, plazos que están en curso de digamos, camino a su cumplimiento, pero todavía no han transcurrido ni se han agotado, no han vencido. Bueno, en el caso de la suspensión implica una paralización, un detenimiento en el cómputo de ese término. Acaecida la causal de suspensión, se aguarda mientras dure esa causal de suspensión, y una vez que cesa la misma, se reanuda el cómputo desde donde hubiere quedado. O sea, aprovecha el tiempo ya transcurrido hasta que se produjo la suspensión y se computa únicamente lo restante. Leemos el 2539 para complementar. La suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. En el caso de la interrupción, la gran diferencia está en que al acaecer, al producirse una causal de interrupción, lo que se produce es, obviamente se detiene el cómputo, pero al reanudarse, no sucede lo mismo que la suspensión, donde se aprovecha el tiempo que ya había transcurrido y se cuenta lo que faltaba, sino que en la interrupción se produce una purga, es como que se vuelve directamente al comienzo, y se vuelve a computar el plazo por entero, o sea, volvemos a contar el plazo desde el día 1, una vez que se reanuda el cómputo del plazo. O sea, la interrupción lo que produce es una purga del tiempo transcurrido y el reinicio total del cómputo del plazo de prescripción que corresponda. Esto surge del 2544, que dice: el efecto de la interrupción
de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo. Siempre que ustedes hablen de suspensión e interrupción de un plazo, quieren decir lo mismo. Cuando hablan de suspensión es tan solo poner pausa. Volvemos a poner play y desde donde quedó continúa. Si hablamos de interrupción es una reanudación total del plazo, ¿está? Ahora, resta determinar qué causas o qué causales producen efecto suspensivo y cuáles producen el efecto interruptivo. En el caso de las causales de suspensión, tenemos suspensión por interpelación fehaciente en el 2541, por mediación en el 2542 y algunos otros casos en el 2543. Los leemos. Dice, en el caso de suspensión por interpelación fehaciente, dice, el curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o poseedor. Poseedor se refiere a prescripción adquisitiva. Olvídense acá de esa figurita. Esta suspensión solo tiene efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. O sea, es tan solo una intimación que va a cursar el acreedor al deudor que produce efecto, o sea, no, hasta ahí no estoy accionando, porque no llegué al ámbito judicial, pero es esa típica carta documento previa, preparando la vía judicial. Pero recuerden que únicamente se suspende por 6 meses. Después tenemos por pedido de mediación, el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo se reanuda a partir de los 20 días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentra a disposición de las partes. Bueno, nuevamente acá vamos a recurrir a un mediador en miras a solucionar el conflicto en forma extrajudicial, por ejemplo. Bueno, nuevamente, esa ida y vuelta a mediación de la relación suspende el cómputo de la prescripción, porque obviamente en el medio no estamos resolviendo ir a accionar, estamos resolviendo si podemos encontrar una solución amigable. Entonces es lógico que ese paréntesis que dure el proceso de mediación se mantenga suspendido ese plazo. Y se reanudaría, concluida la mediación, a los 20 días. Y después tenemos otros casos, por ejemplo, entre cónyuges durante el matrimonio, o entre convivientes durante la unión convivencial. Estos dos incisos hacen alusión a cuando las partes que están discutiendo contraen, por ejemplo, matrimonio, o entran a convivir en una unión convivencial. En pro de mantener la armonía familiar, lo que dure la relación parental no rige entre ellos el cómputo de la prescripción liberatoria, o sea, queda suspendido. Después tenemos entre personas incapaces y con capacidad restringida, y sus padres, tutores, curadores o apoyos, durante la responsabilidad parental, la tutela, la curatela y la medida de apoyo, exactamente el mismo fundamento que el anterior. Armonía familiar, entonces mientras esté vigente esa relación familiar, esa relación parental, si hubieran acciones que emerjan entre ellos, también la prescripción está suspendida. Entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización, mientras continúan el ejercicio del cargo. Bueno, son fundamentos similares. A favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto de los reclamos que tienen por causa la defensa de derechos sobre bienes del acervo hereditario. Bueno, y después causales de interrupción tenemos por reconocimiento, que es la que acabamos de mencionar. El curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe. Este es el acto pretendido en la estrategia de ese acreedor que insta igualmente la acción pese a estar prescripta. Luego tenemos interrupción por petición judicial. El Código de Vélez-Sarsfield hablaba únicamente de la demanda, que la demanda tenía efecto interruptivo. Este código lo hace abarcativo de petición judicial.
que dice, se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial, que traduce la intención de no abandonarlo. Contra el deudor, sería en este caso, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. Esto significa cualquier pieza, la más frecuente es la demanda, produce efecto interruptivo, independientemente de que la demanda la tengamos que rehacer o la vayamos a ampliar o modificar en lo sucesivo. Antes de correr traslado se puede mejorar. Demandas que se interponen para interrumpir la prescripción. Cuando ya me está por vencer el plazo, por ejemplo, al año 2, día 360, ya me está por prescribir la deuda, entonces interpongo la acción como viene. Total, esa acción después esa demanda después la perfilamos bien, y ahí avanzamos con el curso de la misma. O cuando tienen los mismos defectos de personería, porque hay un incapaz que no ha todavía justificado bien su representación, o ante un juez que es incompetente. Esto también ha traído mucha jurisprudencia en el derecho, porque el juez incompetente, en principio, lo siguiente que va a hacer es declararse incompetente, ¿no es cierto?, pero puede igualmente recibir demandas, aunque no sea competente en razón de territorio, en razón de la materia, puede recibir demandas al efecto de que se interrumpa la prescripción, y luego remitirla al juez que lo sea. O en el plazo de gracia, o sea que también puedo interrumpir presentando la demanda dentro de ese plazo de las 2 primeras horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de prescripción. Bueno, y la otra causal de interrupción es el caso de solicitud. Una cuestión ahí relativa al tema de la demanda, es que la demanda tiene que mantenerse. O sea, si yo acto seguido desisto del proceso, o se produce la caducidad de instancia, por ejemplo, porque abandoné el proceso, nunca más lo activé, la interrupción que se había producido por esa demanda se tiene por no, como si nada hubiera pasado. O sea, no sirve de nada que yo promueva la acción y luego la abandone, porque en ese caso la interrupción que había logrado se deshace. Lo que tengo que hacer una vez que ya promoví la demanda es mantenerla y llevarla a buen puerto, porque si no, a la vez siguiente que quiera instar el cobro, ya sin hablar de márgenes, la deuda va a estar prescripta. Bueno, y la otra causal de interrupción que está prevista en el código es solicitud de arbitraje. Dice, los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto para la interrupción de la prescripción por petición judicial en cuanto sea aplicable. Bueno, la solicitud de arbitraje también produciría interrupción del plazo. Bueno, en este tipo de institutos me interesa que ustedes entiendan la diferencia entre suspensión e interrupción, y por lo menos una o dos causales a modo de ejemplo que puedan ustedes enunciar y explicar. O sea, no el listado, pero por ejemplo, bueno, una causal de suspensión más o menos explicada, una causal de interrupción más o menos explicada, o sea, no el artículo textual, no la nada misma, pero sí entender algo que denote, que evidencie que ustedes entienden por qué eso produce suspensión y por qué aquello otro produce interrupción. ¿Está? Para el examen, la recomendación. Bueno, en cuanto a los plazos, van a encontrar que tenemos un plazo genérico que es en este código de 5 años, en el 2560. También aquí hubo una modificación del plazo genérico de Vélez Sarsfield, que era de 10, se redujo a 5, y después tenemos todo un conjunto de artículos donde aparecen los plazos especiales. La relación es que cuando yo no tenga previsto un plazo especial en los artículos que siguen, aplique el plazo genérico de 5 años. O sea, el plazo genérico de 5 años es un plazo residual. Cuando no tengo previsto un plazo especial, ese es el que tengo que aplicar.
Por ejemplo, hay plazos que aparecían especiales en el código de Vélez y que en este código ya no tienen una regulación específica. En ese caso tendría que ir al plazo genérico. Algunos casos significativos para mencionar, además del que vimos de la responsabilidad civil, tenemos, por ejemplo, las acciones civiles derivadas de delito de lesa humanidad, calificados como acciones imprescriptibles. También hay otras, por ejemplo, la de acción de nulidad absoluta, para impugnar la filiación, bueno, petición de herencia, son acciones también que el código califica como imprescriptibles. Después tenemos plazos de prescripción de 2 años, después otros plazos de 2 años que nos indica cómo tenemos que contabilizarlo, y plazos de 1 año, donde por ejemplo tenemos algo que nos es frecuente a nosotros, el reclamo por vicios redivitorios, que era un plazo de 6 meses en el Código de Vélez y ahora se amplió a 1 año, por ejemplo por los vicios ocultos que tiene el bien que adquiero. Por ejemplo, me compro una casa y a la primera lluvia aparecen 8.000 goteras en el techo. Y bueno, obviamente que si eso no lo pude vislumbrar al momento de la adquisición, es un vicio oculto que el vendedor no me informó, por el cual tendría que responder. Ese plazo era de 6 meses, el plazo para responder era de 6 meses en el Código de Vélez, ahora es de 1 año, por ejemplo, por mencionar algunos casos. El caso, por ejemplo, de los honorarios de los abogados, en el Código de Vélez teníamos plazos especiales. Por ejemplo, teníamos 2 años, teníamos para pedir la regulación. En el artículo 4032, vamos a corroborar. Dice, sí, se prescribe por 2 años la obligación de pagar a jueces, árbitros o conjueces, abogados, procuradores, sus honorarios de derechos. Bueno, teníamos 2 años para reclamar, y luego teníamos el plazo genérico de 10 años para instar el cobro por el 4023, que era el plazo genérico de 10 años. En este código no tenemos, esto les digo porque los honorarios del abogado son siempre un tema donde la prescripción liberatoria aparece una y otra vez, porque el abogado obtuvo su regulación y nunca más la cobró ni a su cliente ni al condenado en costas. Entonces muchas veces cuando se dio cuenta el abogado que le quedaron regulados los honorarios, viene a pedir la formación del incidente de ejecución, y ahí es donde aparecen muchos planteos de prescripción. Este código no tiene plazo especial ni para pedir la regulación de honorarios, ni para ejercitar la acción una vez que tengo regulados los honorarios. Así que en teoría aplicaríamos en ambos casos el plazo genérico de 5. O sea, tendría, una vez que quedé en condiciones de pedir la regulación, tendría 5 años para pedirla, y una vez que la tengo regulada, 5 años para ejercitar la acción de cobro. Bueno, por último, el último instituto que aparece regulado, que aparece mencionado en el programa, es el tema de la caducidad, que el programa no indica, pero hace alusión a la caducidad de los derechos. Yo les dije, no hablamos acá de la caducidad del plazo, ni a la caducidad de instancia, que no tiene nada que ver con todo esto, es caducidad del derecho. El código la regula a partir del 2566, dice la caducidad extingue el derecho no ejercido. Y esto es lo único que más o menos me importa que ustedes sepan, porque es lo que permite rápidamente distinguir estos dos términos, cuando hablo de prescripción y cuando hablo de caducidad. Dos conceptos que se confunden mucho. La prescripción, como les dije al principio del desarrollo del tema, extingue la acción, no el derecho. ¿Esto qué significa o por qué llegamos a esta conclusión? Porque si en definitiva el acreedor de una obligación prescripta puede retener lo pagado en razón de ella, en cumplimiento de un deber moral, significa que en última instancia tenía el derecho a percibir el cobro, ¿no es cierto? O sea, a que si se le pagaba, esa obligación era válida.
En consecuencia, ¿por qué? Porque la solución hubiese sido otra si el legislador lo hubiera querido. Si el legislador hubiera querido que la obligación prescripta muera definitivamente, no hubiera legislado el deber moral como lo hizo o como lo hacía Vélez Sarsfield en el 515, cuando hablaba de las obligaciones naturales y mencionaba entre los casos a la obligación que principiaba siendo civil y que había prescripto por el transcurso del tiempo. Bueno, ¿cómo lo contraponemos al tema de la caducidad? Si la prescripción extingue la acción, esto significa que lo que extingue, lo que afecta la prescripción, es la posibilidad de ejercitar forzadamente el cobro de la deuda. Pero el derecho que le asiste al sujeto como acreedor no lo pierde. Es esa la razón por la cual, si recibe el pago de un deber moral, puede retenerlo pagado, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos de caducidad, allí sí es donde se produce la extinción del derecho. Cuando hablamos de caducidad, hablamos del derecho. O sea, un derecho no ejercido dentro del plazo que la ley le da, extingue el derecho. Y allí es donde el término correcto a utilizar es la caducidad. Tengan presente esto porque muchas veces se hace alusión como que la prescripción extingue el derecho, y en realidad no. La prescripción no extingue el derecho, porque si no, como les digo insistentemente, no estaría regulado ese efecto en el 728 del deber moral, porque si el acreedor ya no tuviera derecho, porque entre paréntesis se extinguió, él tendría que devolver lo pagado en razón de un deber moral. Sin embargo, el código lo autoriza a retener, inclusive al que paga no se puede arrepentir, o sea, no puede ir a decirle acreedor, me equivoqué, la obligación ya estaba prescripta, devolveme, porque eso es que no puede repetir, no puede obtener el recupero, el reintegro de lo pagado, y en definitiva, eso deja en evidencia que asiste el derecho, que tiene el derecho como acreedor, que lo conserva, pero que lo que ya no puede hacer es ejercitar la acción de cobro, porque el plazo transcurrió y él se mantuvo de brazos cruzados, se mantuvo inactivo. Si hablamos de caducidad, es ahí sí donde hablamos de la extinción del propio derecho, atendiendo a que tal vez tenía un plazo para ejercitar el derecho y no lo hizo. La caducidad aparece mucho también en materia procesal, cuando el juez, por ejemplo, como les mencionaba hace un ratito, los insta para que ustedes manifiesten si tienen interés en realizar algún tipo de diligencia probatoria, que era en su interés, en defensa de su cliente, y no dicen nada. Muchas veces esas intimaciones van con apercibimiento de tenerlo por desistido del derecho, o sea, de declarar caduco su derecho no ejercido dentro de ese plazo de intimación que el juez les otorga. Por ejemplo, manifieste tal parte si en el plazo de tantos días si persiste su interés en la producción de tal prueba, y en caso afirmativo, qué sé yo, petición en consecuencia, por ejemplo, que se fije una nueva fecha de audiencia para que declare su testigo. Bueno, ¿por qué? Porque si no manifiesta su interés, el mismo cual está diciendo, bajo apercibimiento, podemos ponerle del artículo 2566 y ya el abogado va a saber que le van a dar por extinguido ese derecho no ejercido. Bueno, nada más. Y esa es otra diferencia también, fíjense el 2572. El juez puede declarar de oficio caducidades, cuando la ley lo autoriza. La prescripción no. La prescripción siempre va el pedido de parte, en cambio en la caducidad el juez, muchas normas del Código Procesal le dicen, lo habilitan al juez a decretar esos apercibimientos, entonces el juez mismo
declara de oficio la caducidad de muchos derechos no ejercidos dentro del proceso. Esa es otra particular también diferencia. Bueno chicos, y hasta acá cerraríamos entonces la unidad 10.